Muy buenas noches, Carlos Po. Hola, buenas noches a todos los amigos y compañeros del programa Soberanía.ar del Movimiento Federal por la Soberanía Nacional. Bueno, les mando un abrazo grande de acá desde Tandil. Un gran abrazo, compañero, un gran abrazo. Bueno, estos días yo creo que vos sos un historiador, tenés un gran desarrollo en los análisis de lo que ocurrió en los momentos, un poco de lo que estaba hablando recién nuestra compañera Ana, ¿no? De lo que ocurrió en la Patagonia en los años 20, bien relatado por Bayer, y también tenés un gran y amplio espectro de análisis sobre lo que es el tema de Malvinas. Me parece que es el día adecuado para conversar con vos, porque primero a mí se me ocurre, ¿no?, una cuestión así, ¿no?, que hay un hilo conductor entre lo que ocurrió en los años 20 en la Patagonia, en lo que está ocurriendo ahora mismo en la Patagonia, con algunos fulanos que se están apoderando por parte de nuestro territorio, anglosajones, seguramente con gran ligazón con los extraccionistas, y lo que ocurrió en Malvinas, ¿no? ¿Estoy equivocado o se puede tender una línea bisectriz ahí histórica? No, Rubén, estás en lo cierto, porque justamente, efectivamente, Malvinas es un territorio que siempre estuvo muy vinculado y fuertemente vinculado a nuestra Patagonia. Es por ahí una historia que no se rescata tanto, pero que sí, digamos, fue una historia que fue muy vivida por todos los que fueron los protagonistas, que de alguna manera tuvieron algo que ver con ella, ¿no? De hecho, la relación de Malvinas con el continente hasta antes del conflicto de 1982 era muy fluida. Después del conflicto de 1982, obviamente que eso se cortó, pero tiene mucho que ver también con lo que fue la presencia, digamos, del imperialismo británico no solamente en Malvinas, sino, digamos, en todo el territorio de la Argentina, ¿no? Y también, digamos, de lo que tuvo que ver esa influencia en esa Patagonia, que fijémonos que casualmente después de lo que sucedió, y bueno, que justo entré cuando Ana María estaba hablando, está vinculado y relacionado con lo que acaba de suceder con el día después del acto por la memoria, la verdad y la justicia, ¿no? La destrucción del monumento a Osvaldo Bayer, ¿no? A mí, cuando me enteré de la noticia, me tocó, digamos, por dos cuestiones. Una, por lo que significa semejante y aberrante hecho por parte de el gobierno nacional, que utilizó además los recursos de Vialidad Nacional para llevar adelante semejante atentado contra un historiador del pueblo, ¿no? Porque déjame meter este bocadillo. Yo soy trabajador de Vialidad Nacional. Estamos indignados y todos los sindicatos sacamos un repudio, algunos en conjunto y otros individualmente, sobre esto que ocurrió. Listo, era para aclarar eso y disculpa la interrupción. No, está bien, porque además en un momento en donde, por ejemplo, en la búsqueda de ese déficit cero, ¿no? O sea, niegan recursos de la nación a las provincias, y muchas rutas nacionales hoy en día están sometidas a un perjuicio por no tener el mantenimiento adecuado ni debido, y por todo lo que tiene que ver con los recortes de la obra pública, utilizan los recursos de Vialidad Nacional para atacar contra la memoria, como decía, ¿no? O sea, de un historiador del pueblo, como fue Osvaldo Bayer.
Y justo se da también en un contexto en el cual, bueno, desde el gobierno nacional apelaron con ese video verdaderamente asqueroso que protagonizó este muchacho Laje, en donde, bueno, del gobierno no podemos esperar otra cosa, ¿no? Ellos hablan de una memoria completa, entre comillas, pero queda en claro, digamos, sea que su versión de la memoria y de la historia es completamente incompleta, porque a Bayer justamente lo atacaron, y lo atacaron por eso, porque Bayer completó una historia, ¿no? Y una historia que estuvo muy vinculada con justamente la Patagonia, con los hechos que se produjeron en la Patagonia allá por principios de la década del 20, entre el 20 y el 21, y que fueron nada más ni nada menos que las grandes huelgas patagónicas, que tuvieron como protagonistas a obreros argentinos y chilenos, peones rurales, ¿no? Que llevaron adelante una lucha contra una oligarquía terrateniente que no hizo otra cosa que traicionar los acuerdos y en función de eso, digamos, sea utilizar la fuerza, digamos, sea del ejército, conducido por Varela, quien llevó adelante los famosos fusilamientos, ¿no? O sea, que donde perdieron la vida se calcula que entre 1.500 y 2.000 trabajadores rurales, ¿no? Así es, y vos fíjate, para abundar en lo que decís, ¿no? La historia completa, dicen ellos. ¿Cuándo empieza la historia para ellos? ¿Empieza en los 70 o en los finales de los 60 con las primeras agrupaciones armadas? ¿O empieza en junio del 1955 con un bombardeo a gente inerte en la plaza? ¿O empieza con los trágicos acontecimientos que estás relatando ahora mismo de la Patagonia? ¿O empieza en los talleres Bacena y el asesinato de 700 trabajadores en la ciudad de Buenos Aires? ¿O empieza con las luchas de los radicales armadas contra el régimen que fueron asesinados a mansalva y que está oculto por la historia en muchas luchas, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en el resto de las provincias? ¿O empieza con la revolución del Parque? Y para no extendernos a la lucha de los caudillos, solamente para hablar de la Argentina moderna, ¿no? Sería lindo tener un debate de este tipo. ¿Quién empezó con la violencia? ¿Y por qué surgieron las organizaciones armadas después de 70 años de violencia en el país y de asesinatos de trabajadores? Yo creo que esto hay que dejarlo claro, ¿no, compañero? Tal cual, Rubén. O sea, ahí hay una cuestión en donde me parece que justamente en esa política yo creo que el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel tiene una política de provocación constante, fundamentalmente con este tema, ¿no? Y provocación constante a la memoria, digamos, sea justamente de los compañeros que representan la lucha del pueblo, del conjunto del pueblo argentino, de la clase trabajadora y del conjunto del pueblo argentino, ¿no? Y que en el caso concreto, por ejemplo, de Osvaldo Bayer, bueno, Osvaldo Bayer fue una persona que rescató esa historia que estaba casi completamente olvidada, porque los recuerdos que se tenían de la historia de lo que había sido los sucesos de la Patagonia, incluso se mantenían a través de la memoria colectiva, de la memoria del pueblo, ¿no? Pero bueno, hasta que él hizo todo el trabajo histórico y que documentó fundamentalmente, digamos, sea lo que se hizo con casi 2.000 trabajadores y peones rurales en la Argentina recordemos, ¿no?, gobernada por Irigoyen. O sea, era durante la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen, y en donde se utilizó al ejército argentino para llevar adelante justamente lo que en otros momentos de la historia de nuestro país y más recientemente se volvió a hacer, ¿no? O sea, que es la represión contra la clase trabajadora y contra el pueblo cuando éste reclama por sus justos derechos, porque recordemos que los trabajadores justamente lo que estaban peleando en aquellos años era por
mejores condiciones de trabajo, mejores salarios, mejor paga. Estaban tratando de obtener, digamos, sea, los derechos que una oligarquía les negaba, y que es nada más ni nada menos que la oligarquía que reivindica el gobierno de Javier Milei y de Victoria Villarroel, ¿no? O sea, porque es nada más ni nada menos que la Argentina en la que ellos se referencian, ¿no? Porque esa Argentina de principios del siglo XX, fines del siglo XIX, es justamente el modelo de Argentina al cual ellos aspiran a llevarnos, que en realidad eso de la historia de la Argentina potencia está realmente en la cabeza y en el imaginario de ellos, porque en realidad estuvo muy lejos de ser eso, sino que en realidad la Argentina a la que hacen referencia es justamente esa, la Argentina de los trabajadores y obreros fusilados en la Patagonia, pero también reprimidos, como bien vos decías, Rubén, recién, en la huelga de los talleres Bacena, la Semana Trágica, en tantos hechos, digamos, sea, en los cuales nuestro pueblo ha sido duramente castigado por esa oligarquía que históricamente nos condenó a esto, ¿no? A ser un país dependiente, un país sin industria, un país, digamos, sea, que está totalmente sometido a los intereses fundamentalmente en aquellos años de los ingleses, y ya, digamos, sea, ya a partir de la década del 30, 40 del siglo XX al imperialismo norteamericano fuertemente, pero también a una fuerte influencia también de los intereses que tienen que ver con el sionismo, y que hoy en día, bueno, todos hemos sido testigos de las cosas que están pasando, ¿no? Como por ejemplo los viajes, casi podríamos decir excursiones, que hacen aquellos combatientes de las FDI del Estado de Israel que vienen, digamos, a pasar sus vacaciones después de estar llevando adelante un genocidio contra el pueblo palestino a la Patagonia Argentina, ¿no? Y que hay serias sospechas, creo que bastante fundadas, de que muchos de ellos son espías, porque nunca ellos olvidaron de que la Patagonia es uno de los territorios posibles para desarrollar su Estado, junto con un estado de África que, si mal no recuerdo, es Angola, pero no lo recuerdo bien, era un tercer territorio. Yo creo que nunca se olvidaron de eso. Y si hay una posibilidad de secesión en nuestro país, esa posibilidad de secesión, sin duda, es la Patagonia, en donde el anglo-sionismo está verdaderamente desarrollando una forma de invasión silenciosa, pero que, bueno, muchos compañeros hemos sacado a la luz el tema del lago escondido, que si bien el motivo invocado es un lago apropiado por un magnate inglés estadounidense con lazos con el sionismo, en realidad es un pedazo de territorio anexado desde su punto de vista a esa corona británica, y también con un aeropuerto en la misma latitud sobre la costa del Atlántico que pertenece a esa misma empresa, que tiene las dimensiones del Aeroparque, o sea que puede aterrizar cualquier avión allí de cualquier magnitud, ¿no? Entonces yo creo que estamos bastante embromados con una base instalada en Malvinas, una base que tiene instalaciones nucleares, y que yo creo que fue provocar esa guerra ante la necedad y la ignorancia de los militares argentinos en ese momento. Creo que la búsqueda era esa, buscar un lugar para fortalecer una base poderosísima frente a las costas de nuestro territorio, ¿no? Parecería que todo indica eso. Sin lugar a dudas que el conflicto de 1982 fue un antes y un después, ¿no? O sea, tanto para nosotros como país agredido por el colonialismo británico, ¿no? Porque después de eso, lamentablemente, hemos tenido y hemos sufrido una política que se ha mantenido a lo largo de las décadas, del 82 hasta esta parte, y que tiene que ver justamente con lo que se ha denunciado en más de una oportunidad como una campaña desmalvinizadora, ¿no?
Y por otro lado, la contracara de esto, que ha sido, digamos, el beneficio que los ocupantes británicos que viven en nuestras islas, tanto en las Malvinas como también en las islas Georgias y también en la Sandwich del sur, y que después del 82 tuvieron todos los beneficios, digamos, sea que el Reino Unido trató de proporcionarles para garantizar, digamos, sea la continuidad de esa colonización y de esa ocupación por la fuerza, que no solamente significa, digamos, sea la ocupación de 3 archipiélagos perdidos, digamos, sea en el Atlántico Sur, sino que en realidad forman parte de un dispositivo que los ingleses tienen a lo largo de todo el Atlántico, ¿no? O sea, que arranca, digamos, sea saliendo, digamos, sea desde la isla de Gran Bretaña en el Reino Unido, pasando, digamos, sea justamente por lo que es Gibraltar, Ascensión, la isla Diego García, llegando, digamos, sea a nuestras islas en el Atlántico Sur, y que son lo que le han garantizado al imperialismo anglo-norteamericano la supremacía, digamos, sea naval en todo el Atlántico, y con la proyección, digamos, sea que la presencia, por ejemplo, desde las Islas Ascensión o las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, le otorgan desde el Atlántico Sur tanto hacia el Océano Índico como hacia el Océano Pacífico, ¿no? La verdad que es una situación muy compleja, creo que complicada, y fundamentalmente complicada porque además hace muy poco tiempo atrás tuvimos la triste noticia de conocer que los ingleses habían instalado un radar con capacidad de uso militar en la ciudad de Tolwyn. Ya ni siquiera es que instalan, digamos, sea el radar, ¿no?, en las Islas Malvinas, sino que directamente lo enclavaron en el corazón de la isla grande de Tierra del Fuego. Un radar que ha sido denunciado en su momento hasta por el ex jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Martín Paleo, en donde él ha hecho públicamente, digamos, sea, las denuncias con respecto a lo que era la capacidad, digamos, sea que ese radar que se vendió como un radar que venía a ser un monitoreo, digamos, sea científico, casi podríamos decir, sobre la atmósfera baja de la Tierra en búsqueda de residuos y chatarra espacial, pero que en realidad, digamos, sea esconde un doble uso, que es la posibilidad de un uso militar, y que le brinda información nada más ni nada menos que a Estados Unidos y a Inglaterra, los dos principales socios, los dos más poderosos socios que tiene la OTAN, ¿no? Así es, así es. Esto es interesantísimo. Se nos terminó la primera media hora del programa. Tenemos que dar paso a la tanda de nuestra radio, de esta radio. Pero bueno, desde ya te agradecemos muchísimo. Sería interesantísimo seguir hablando con vos. Seguramente debes tener también un análisis objetivo sobre, dentro de lo que se puede hacer objetivo en nuestra subjetividad, ¿no? Sobre el avance del abandono del atlantismo aparentemente por parte de Estados Unidos, y lo que esto puede repercutir en todo esto que estamos hablando sobre las islas y su base allí por parte de los ingleses, ¿no? Pero bueno, todo tiene un final en los medios, y bueno, tenemos que entregar en este momento a la tanda. Pero desde ya te agradecemos mucho, compañero, y esperamos pronto volver a llamarte si estás disponible para poder seguir conversando. Muchas gracias, Carlos Po, compañero historiador. No, muchas gracias a ustedes y les mando un gran abrazo. Igualmente, un gran abrazo, compañero. Muchísimas gracias. Hasta luego.